Muy bien, estamos aquí con los integrantes de la camada Tzotzonistala, que a mi gusto es la camada actualmente más importante del estado de Tlaxcala, y para algunos críticos la camada número 1 durante muchos años, y han mantenido pues más o menos su nivel, unos años un poco más bajos, años pues más altos, pero es una camada que ha logrado ganarse el respeto de todos los carnavaleros de Tlaxcala con el paso de los años. Entonces aquí estoy para entrevistarlos y para que conozcan un poco quiénes están detrás de la máscara, porque regularmente nada más los vemos en la pista del baile, pero como que ahí es otro cantar, ¿no? Entonces aquí quisiera que pues nos contaran algunas cosas sobre Tzotzonistala, cuándo se fundó, quiénes fueron sus iniciadores, cómo es un poquito de su historia. Pues mira, de hecho, lo que marca la historia es que la camada inició en el año de 1915 por el señor Luis Soria, fundador de la camada Tzotzonistala. Hasta donde nosotros sabemos, porque a nadie le consta, ¿no? Pero es lo que marca la historia, antecedentes, platicando con la gente ya más longeva, ¿no? ¿Festejaron sus 100 años? Pues como tal no hubo así un festejo grande, hay algo discreto. Algo discreto, un par de litros de pulque y hasta ahí. Muy bien. En aquel entonces bailaban hombres y hombres, ¿verdad? Exactamente, sí. De hecho eso fue bastantes años. Estuvieron bailando hombres con hombres. Y obviamente eran pocas parejas, 10, 12 parejas. Anteriormente eran muy pequeñas las camas también, pero obviamente era un pueblo pequeño, no había mucho de dónde agarrar. Eran pequeñas las cámaras, 10, 12 parejas. 10, 12. ¿Y qué dice la memoria de Gulapan? ¿Qué bailaban en aquel entonces? Bailaban en aquel entonces las sencillas. Las sencillas. Y después con el tiempo, ¿cómo se fue incorporando lo que hoy ya conocemos? Porque ya después vieron, creo que lanceros, ¿no? Sí, posteriormente ya que a través de los años se fueron integrando ya lo que viene siendo lanceras, francesas, pastillas, que hasta la fecha no se baila tanto, pero sigue estando ahí dentro del repertorio de camada Tzotzonistala. Repertorio, también tienen las famosísimas contralanceras, ¿no? Contralanceras, no bastante. Lo que le llaman la corona francesa. La corona francesa ya es una cuadrilla armada, obviamente con números ya existentes de otras cuadrillas, pero formada ya en Tzotzonistala. Toques de alguna, toques de otra para armar lo que viene siendo la corona francesa. Perfecto. ¿Y el vestuario cómo fue gestándose poco a poco? A ver, cuéntenos desde que andaban, desde que se disfrazaban de cualquier cosa hasta que llegan a esto. ¿Cómo fue? Pues como que el vestuario no ha evolucionado mucho menos el de los hombres, que ha sido el mismo. Si se da usted cuenta, como que por la región en donde vivimos, como que las posibilidades no eran tantas, ¿verdad? Como vemos en otros lugares, trajes más vistosos, más lujosos, más costosos. Y aquí la verdad los huevos antes eran muy sencillos. Todavía yo puedo recordar de cuando empezamos nuestros primeros años que las personas en sus sombreros llevaban muy poquitas plumas, 3, 4, 2, listones, y casi más que nada era participar en la comparsa, ¿verdad? Entonces, ahí a partir de eso ya se han venido tratando de agregar adornos, ¿no? Como por ejemplo los cascabeles, el listón, y las cosas así, en el chaleco. Antes se ponían espejitos así, ya que no tenían plumas, ¿verdad?, en los sombreros. Entonces, pues, en sí, pues lo único que podemos decir es que ha conservado el mismo vestuario, no sé, pues, que nosotros podemos recordar así. Desde las fotos que tienen también, ¿no? De los abuelos. Los abuelos, de toda la gente. Los disfraces así podemos también darnos cuenta de lo que le comento, ¿no? Usaban máscaras de vaqueta, cosas así que las personas que participaban como mujeres no llevaban un uniforme, solamente iban con una falda. ¿Cómo por qué año fue eso de que las mujeres ya empiezan a participar? Pues más o menos dentro de lo que nosotros conocemos fue a partir del inicio de los 80. Se habla de que al principio empezaron a bailar todavía ya señoras mayores, ¿verdad?, con sus maridos, ¿no? Pues para que supuestamente las señoras mayores salían cuidando a las muchachas que salían. Porque pues es un pueblo, ¿verdad? La gente es muy machista, entonces pues como tratar de
vez, ¿no? ¿Pero fue bien recibida la inclusión de las mujeres o...? Pues no, incluso Camada Sonistala fue una de las últimas en incorporar. Pues por lo que le digo, ¿no? Yo pienso que ya a través del tiempo se fueron acostumbrando. Muy bien. Ahorita ya tenemos... Hay como unas peculiaridades del carnaval de Uruapan, que es lo que empezó a llamar la atención, pues desde la década pasada, como que muchos carnavaleros de todos los estados se empezaron a dar cita acá, porque pues de repente se volvió el concurso más importante a nivel estado, ¿no? Pero pues hay muchas cosas que se ignoran. Una de ellas es, ¿por qué hay tantas cuadrillas aquí en Uruapan? ¿Por qué hay muchísimas? De repente... En el resto de Tlaxcala nada más hay 4 cuadrillas, las francesas, lanceros, las 4 estaciones y taragotas. Y de repente aquí salen con un repertorio grandísimo. Bueno, anteriormente, antes de que el concurso de Santa de Uruapan se fundara tal lo que es ahora el concurso, o sea, ya bien establecido, anteriormente hacían sus concursos como entre las puras cámaras, ¿no? De que se soltaban todos a bailar y ganaba el que no repitiera cuadrilla. Que repetía cuadrilla, ya. Afuera. En esos tiempos ganaba el que tuviera más cuadrillas, el que se supiera más. Quiero pensar que desde ahí a lo mejor poco a poco se iban armando sus cuadrillas para poder ganar. Quiero pensar que por eso básicamente es que hay un repertorio amplio. En Camadas Sonistala se da porque obviamente es 4 cuadrillas y como yo lo comentaba, bailar 4 días, 12 horas por día y bailar 2 o 3 cuadrillas, pues es tedioso, es aburrido. Se aburre uno, entonces empieza a optar por armar otra cuadrilla, algo diferente para ir saliendo un poco de la rutina, no aburrirse, disfrutar, más que nada disfrutar, algo diferente, algo nuevo, no aburrir Perfecto, tanto. fue como por los años 70 eso, ¿verdad? Cuando fueron los concursos. Bueno, sigamos acá, porque bueno, estamos aquí como que dando a conocer algunos secretos de la camada Sonistala, ¿no? Secretos antes no revelados por estos magos de la danza. Hay alguna disciplina que tiene Sonistala y que, bueno, ya a través de Facebook pues se ha hecho un poquito ya más pública. Se cuenta desde encerrar a los malos danzantes en un temazcal hasta colgarlos en un árbol y chicotearlos. ¿Qué hay de eso? No tanto a los malos danzantes, ese es un juego que se da con lo que acá en Santander se conoce como los viejitos chicoteros. Ellos son los que básicamente se les hace ese tipo de maldades. Obviamente ellos también se encargan de la disciplina, ¿no? Del juego que por ahí se quiere hacer, como que no jalar bien, él se encarga de arrearlo, ¿no? Como acá lo conocemos a los juegos como borregos, ¿no? Él básicamente se encarga de arrearlos como borregos, con el chicote. Obviamente ya entrando al juego, pues sí se les hacen algunas maldades, ¿no? Sí, porque el otro día vi que no estaba formando la cuadrilla y entonces llegó el chicotero a formarlos. Sí, exactamente, él básicamente se encarga de eso. Y ya en el juego, te comento, ya entra todo eso desde meterlos a un temazcal, colgarlos del árbol, amarrarlos, o sea, hacerles de... Obviamente dentro del juego, ¿no? Tampoco pasarlos de tanto de lanza. Pero ¿cómo está el juego del árbol? Que bueno, ya lo medio mocharon, ¿verdad? Ya el árbol no está, ¿no? Básicamente era hacerle su columpio. ¿De qué trataba el juego? Hacerle un columpio y meterlo en el árbol, amarrarlo. Obviamente también a ellos les gustaba, hubo la ocasión que alguna viejita chicotera entre el juego y eso sí se llegó el boca arriba, Y amarrarlos sí. después, dentro de ahí en el árbol, amarrarlos. ¿A quiénes se amarraban? A los viejitos, o sea, era responsable de la cuadrilla, si es que la cuadrilla no salía bien, para el árbol. No, dentro de la misma cuadrilla se daba el juego. El juego maldad, era una maldad, no básicamente de que porque salieran bien o no salieran bien las cosas. El juego era parte de... Era parte de... bueno, lo del viejito chicotero todavía se alcanza a ver, pero lo del árbol ya no se ve, ¿verdad? Ya no, de hecho ahorita, bueno, lo que dice, él se encarga a veces de si yo me equivoco o algún compañero se equivoca, es cuando ellos, bueno, anteriormente era su deber de ellos, se daban cuenta que si se equivocaban y les iban y les daban, ese era su trabajo de ellos. Obvio que uno como en represalia es donde empezaba el juego, o sea, a montarles, a bailar con ellos, a encimarlos, a amarrarlos entre ellos también, había los que los amarrábamos entre ellos. Aquí una ocasión hubo, la camada fue muy grande, o es que la papá y la mamá, que les decimos también, no era suficiente, teníamos que conseguir
2 y 2 para que vieran a los... Ahora se ha perdido ya el tiempo también, la juventud ya se ha perdido mucho porque pues es que le pegan de verdad y ahorita los chavos ya no los aguantan, ¿no? Porque pues, hasta abren, no sé qué, ellos se desquitan con eso. Nosotros pues haciéndoles maldades, entonces es el juego, o sea, dentro de él es el juego, pero también nosotros tenemos que aguantar cuando nos equivocamos, si nos pegan, pues no debemos de hacer nada, esa es su labor de los equipos. Porque hay algunas cosas, por ejemplo, que se han ido cayendo con el paso del tiempo. Uno de ellos es el mito de que la camada Sotsonistallah simplemente se reduce a pilares de cristal, lo cual es una mentira porque los premios importantes que han ganado ha sido precisamente con acero, ¿verdad? Entonces es como que parte de los mitos. Sí, lo que pasa es que aquí más que nada no hemos caído en un stand-by, no saben de que nada más. O sea, aquí también se trata de evolucionar, ¿no? O sea, tanto hemos evolucionado las cuadrillas lanceras francesas, porque si bailáramos a lo de antes, los pasados, sí es un poco aburrido, Entonces aquí también se ha dado eso de evolucionar, ¿no? O sea, no fuimos una de las camadas que a lo mejor empezó a cambiar de cuadrillas, ¿no? Aquí creo que fue Palomas y Guerreros que empezó a sacar el pabellón. Nosotros sí traíamos la idea y nos dan ese empujón, pues llega este compañero Cristóbal, ¿no? Nos enseña esto y a darle que gracias a Dios y a nosotros que le pusimos empeño en eso, es como nació esta cuadrilla de Pilar de Cristal, ¿no? En una edición en 2004 se empezó a bailar. La aventamos en un concurso que aquí, como le decía el compañero, aquí los más importantes son aquí de Santa Fe. Los hemos creído aquí, los queremos ganar, digamos. Aquí el error de las demás camadas ha sido de que vienen y como que vienen como que a la ligera. Y aquí nosotros competimos a veces hasta con nosotros mismos y es lo que nos ha llevado a hacer. Ahora ya, ya no nomás Sonistal, sino que a nivel Puebla, a nivel Uruapan, que ya es un carnaval que ha resaltado, ¿no? O sea, porque competimos entre nosotros, competimos a ganar. Entonces aventamos esa el primer año y pegó y de ahí para acá. Bueno, ahora sí el que vende los discos ahí en el mercado nos ha echado la mano, ¿no? Como dice, es la cuadrilla que es el disco que se vende más de la Cámara Sonistana. Ahora lo vimos con las astillas igual, o sea, estaba mucha gente ahí esperando el disco de las astillas, porque las astillas tenía años que no se bailaban aquí. Bueno, el único que las baila siempre ha sido Sonistana, ni una camada dicen que las bailan, la tienen en su reseña, pero no las ejecutan. O sea, aquí Sonistana sí las ha bailado. Y para una de nosotros las bailamos ahora el martes. Nunca, es la primera vez que se baila aquí, en el centro, en la plazuela de Santa Fe, que se bailan las astillas. Pues, creo que para ser la primera vez no se baila. Y hay también los discos lo mismo, ¿no? O sea, gente formada para... Ya no es tanto tiradora las astillas. Sí. Las astillas, claro, es igual la sensación. ¿Cuál es el repertorio actual de la camada? ¿Cuáles son las cuadrillas que tienen como Pues repertorio? como decíamos, ¿no? Lanceras francesas, que son está el volcán, están las astillas, está la corona francesa, está submarino, que la tenemos como calabazas, mucho como las calabazas. Está las sencillas de 3 números, la viborita también, que a lo mejor de repente la íbamos a sacar también. Hemos bailado también las dobles. Las dobles, aquí las componemos con francés y francés. Las dobles a las sanjuaneras, las de San Juan, que meten ahí solo las taragotas. En una ocasión las llevamos a bailar, o así nos pusieron un stop porque dicen, ese no es estilo y como que dicen, como que no va ahí, no de nosotros, sino que de las otras camadas como Catoreto es la que las... Así es. Nos ha dicho, o sea, porque, bueno, son libres, pero bueno, para no meternos en broncas, ahí están sus cuadrillas. Son largos celosos acá, ¿verdad? De las cuadrillas que va bailando cada camada. Sí, por lo regular aquí, si te das cuenta, aquí al menos alrededor, Pilares de Cristal, nadie lo baila. Ni aquí ni en San Mateo, ni aquí en la ciudad del pueblo, nadie las baila. Sí, ya nos han, se las han llevado más que aquí por Santa Cristina, es donde las he visto que las bailan, y en otras partes, números les han quitado a Pilar de Cristal.
pero aquí a nuestro alrededor nadie lo ve. Sí, en el resto de Tlaxcala se nota la influencia de Sotzonistala. Hay muchas comunidades que yo creo que a estas alturas ya deberían reconocerlo públicamente, que pues darles un honor a quien honor merece, que le han tomado números de ustedes, y camadas como las Queens pues se han nutrido de las ideas, ¿no? Miraflores mismo también, las mujeres hacen los pasos de sus mujeres, Nueva Cotlán, payasos de Tlatempas. Hay muchas camadas que han sido influenciadas por ustedes. Una vez los vi antes de un concurso que estaban dentro de la iglesia rezando. Es una de sus maneras de crear comunión. ¿Cómo lo hacen para estar así unidos? Lo de entrar a la iglesia básicamente era porque últimamente también se ha perdido, una tradición, como de que sales al carnaval, sales a cotorrear, a hacer desmanes, por como lo que te comentábamos de la viejita chiquita. El entrar a la iglesia era cuando se acaba el carnaval, como que entraba uno a pedir perdón a Dios por todo la maldad que hiciste en el transcurso del carnaval. Básicamente de eso se trata de entrar a la iglesia, que también, como te comento, últimamente a lo mejor también se ha ido dejando un poco de lado. ¿Cuál es el sistema de cargos que tienen aquí? ¿Cómo es la organización de Sotzonistala? He escuchado que hay un presidente, hay un capitán. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la diferencia? El presidente es el que se trata de organizar, digamos, para el año próximo, o sea, en ver los demás compañeros, en conseguir gente, en ver lo de la música, en cobrar pues, para lo de la música. Todo eso se refiere al presidente de la comisión de la Cámara. El capitán, digamos, se cambia en el aspecto de que es el que lleva las cuadrillas, digamos, o el que pues aquí es más el que sabe más, ¿no? Es el que va hasta adelante, es el que hace todos los movimientos para hacer todos los cambios y todo esto es lo que hace el capitán. Y en unión con el presidente hacen equipo para que haya una armonía mejor con Las mujeres también tienen su capitana. igual y también su comisión. Ya, entonces son dos comisiones, la de mujeres y la de hombres. ¿Presidente también hay en mujeres o nada más? Sí, también. Hombres y mujeres hay cada Hombres y comisión. mujeres. Son como que dos células que se unen y que explotan. Bueno, vamos a la última cuestión que les tengo para el día de hoy. ¿Pueden explicarnos su traje? Porque muchos tienen como que la curiosidad. Me han preguntado en los medios sociales que qué onda con el traje de Sotzonistala, que si se puede explicar un poco más a detalle de hombres y mujeres. Entonces yo, si quieren, me hago un poquito más para acá. Nuestro vestuario predomina el color blanco y azul marino, tanto en el vestuario de la compañera como el del compañero. Por lo que respecta a los bordados, ¿qué es lo que más nos han preguntado? Bueno, ahí hay muchas cosas que hemos tratado de incluir, puesto que sabemos que es fundamental en nuestra comunidad que se divida en 4 barrios para la ejecución de la rotación de la tierra y demás. Desde ahí parte nuestro significado. Entonces, basándonos en esa ritualidad de la fertilidad de la tierra, es que hemos buscado que el vestuario tenga los 4 puntos cardinales que marcan precisamente la rotación de la tierra, buscando esa semblanza. Por lo que respecta a las bandas que porta tanto mi compañera como el compañero, pues también tratamos de acercar que sea el fluir de la tierra, el fluir del agua. Por lo que respecta al moño azul marino, el vestido es blanco. Anteriormente era en el modelo en halter, ahora ya no lo utilizamos así. Y bueno, tiene precisamente esas acepciones también el bordado del compañero, el gasnet blanco, que ahí el bordado ya está más, se aprecia más, ahí representado por la imagen característica de el guerrero Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Igual no queremos hacer una referencia tan amplia porque finalmente es una imagen. Nosotros nos queremos centrar en los ideales de la justicia, de la igualdad, de la equidad
de pueblos de Mesoamérica que estuvieron luchando precisamente por una equidad, una igualdad. Entonces eso es lo que buscamos semejar. Al fondo se encuentra la montaña, nuestra montaña, que muchos dicen que si tenemos representando al guerrero Popocatépetl e Iztaccíhuatl, tendría que estar el Popocatépetl al fondo, pero no, nosotros estamos representando a la montaña más cercana. En este caso es la Malinche, que algunos mencionan, otros Malintzin, pero bueno, al final del día eso es lo que nosotros quisimos captar. También se aprecia el letrero de Camada Xotzonistala. Camada, pues como ya todos sabemos, es un conjunto de danzantes, también conocidos como huehues, que la palabra huehue pues es de origen náhuatl y que significa viejo, antiguo o anciano. Xotzonistala deriva de 4 palabras de origen náhuatl. Xotzo, que significa cabeza, Xontli cabeza, Xontli cabeza, Lan lugar, Ista blanca, y la Zone, que es árbol melenudo. Entonces en conjunto quiere decir lugar de árbol frondoso de cabezas blancas, que algunos dicen que es florecitas blancas, pero no. Nosotros hicimos acepción a la palabra de origen náhuatl, que es Zone, que significa árbol, porque anteriormente aquí había muchos toposanes, que son conocidos como toposanes, y yo quiero pensar que cuando llegaron aquí nuestros antepasados se dieron cuenta de esos toposanes, y por eso es que pusieron lugar de árbol frondoso de cabezas blancas. Bueno, y ya de ahí pues podemos ver que tiene un perímetro alrededor de un bordado de hilos blancos, y el sombrero, que es muy característico, que vienen las plumas colocadas en horizontal y vertical a la vez, como inclinadas. Esas representan el sol que queremos para la fertilidad de la tierra, las estrellas que rematan en las partes externas del sombrero. Esas significan faro de sabiduría. Los espejos significa el cielo y también representa un poco a las estrellas. Esas estrellas mismas se encuentran en el chaleco del compañero, que se encuentran a la altura del pecho. Y por lo que respecta a los cascabeles, son signo de ritualidad, igual que el chaleco, pero también implican protección. Los moños son faro de sabiduría. Y bueno, ya nada más para concluir, pues los zapatos de suela plana en color negro. Entonces básicamente es eso. Sé que trata uno de ver qué otro detalle nos pueda faltar. Tratamos de incluir precisamente esas situaciones en el vestuario. La Camada Xotzonistala, bueno, aparte de ser el nombre, es un nombre de un barrio de pueblo. O sea, no es nombre para la Camada, sino que es un nombre de un barrio donde pertenecemos a la tercera sección de San Juan. Una anécdota muy importante, que casi la Camada de ahí de la tercera sección, la mayoría de integrantes se componen por la primera sección. Es muy, parece que como que muy, ¿cómo se puede decir? Todos que nos encontramos, un poco raro que todos los aquí presentes, ninguno pertenece al barrio de Xotzonistala. Bueno, pero finalmente, como les decía, hemos llegado a querer mucho. La comunidad Santa de Huiloapan es a la que se representa como tal, ¿no? Finalmente sí existen 4 barrios. Yo pertenezco al barrio de Cantorespa, aquí mis compañeros al del centro, y hay otro que es Chinantla, pero bueno, se representa a una comunidad que es Santa de Huiloapan, que pertenece al municipio de Panotla, y pues en eso estamos. Entonces, un dato curioso. Muy bien, pues aquí estuvimos en la casa del presidente de este año, Silvio, que muy amablemente se dedicó a darnos un buen recibimiento, y pues vamos a conocer a los personajes de esta gran camada, mi camada que es favorita, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y tengo mucho aprecio, y que cada vez que bailan yo estoy ahí para admirarlos. Vamos a
a ver quién estuvieron con nosotros. Mi nombre es Silvio Torres, ahorita estoy representando a la Camada de Sonistala como presidente de la misma. Mi nombre es Valentín Pérez y pues soy un integrante de la Camada que pues, se le ha llegado a tomar mucho aprecio y claro que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Antonio Torres, actualmente yo juego como el líder representante de la Camada. Buenas tardes, mi nombre es Paola Sánchez Durán y bueno, en estos momentos yo soy la que representa a las mujeres dentro de nuestra Camada. Pues aquí estuvimos dentro de la casa de el corazón de Sonsonistala, Silvio tenemos Pérez y tenemos, que es mi primo lejano, por cierto. Todos los Pérez de acá son primos lejanos míos. Y tenemos a Antonio y tenemos a Paula. La verdad es todo un gusto y todo un honor haberlos entrevistado el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.